cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras al canal, que le des un like verdaderamente y que te suscribas al canal, sí. Y compartas también, por supuesto. Entonces vamos a ver, mi querido y adorado Aries, que hay para ti, que se presenta. Vamos a trabajar con el oráculo de el planteamiento. Primero que nada, ¿qué te dicen estas cartitas? ¿Qué planteamiento puede haber aquí? O sea, en líneas generales y en resumen, ¿a quién le puede estar resonando esta lectura? ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué es lo que es, qué es lo que pasa, cómo está todo. Veamos. Una cartita, a ver qué planteamiento hay en esa cartita y en base a eso vamos a hablar y veremos a quién le puede resonar. Vamos a ver esta y dice: mira tú esto, mi querido Aries, insiste mucho y quiere que le perdones, que olvides y que volvamos a comenzar, pero parece ser que para ti es un poco difícil creerle. Es que te está resonando por casualidad a ti ese planteamiento. Probablemente si te está resonando, puede ser que esa lectura sea para ti. Ahora vemos las posibilidades. ¿Qué posibilidades hay en el oráculo de nuestras posibilidades? ¿Qué otra cosa puede haber acá? Acuérdate, el planteamiento sería que esta persona esté insistiendo mucho y quiere que le perdones. O va a insistir mucho. Porque generalmente estas son cosas como, estas lecturas son predictivas o futuristas, si se quiere, para el futuro inmediato, a corto, mediano, largo plazo. Quiere que le perdones, que olvides y que comiences nuevamente. Pero el problema es que es un poco difícil creerle. Vamos a ver entonces qué te dicen las posibilidades de todo esto, mi querido Aries. Vamos a ver esta cartita, por ejemplo, y dice: tiene algo que decirte. Eso es lo que está pasando. Esta persona está algo inquieta y necesita de verdad, insiste mucho porque necesita hablarte. Quizás necesita, ¿qué te digo? Conversarte, hacerte entender muchísimas cosas. Y por eso es que quizás insiste. Vamos a ver en el oráculo de los enamorados. Esta persona está bastante inquieta, ¿sabes? Déjame decirte, no duerme bien esta persona. En el oráculo de los enamorados tenemos a ver a quién, qué otra cosita te pueden decir los enamorados. Y vamos a ver esta. Mira qué linda esta carta. Y dice: lo que tanto esperas, un amor ideal. Es el número 34. Y la carta que lancé anteriormente de las posibilidades es el número 37. 34 y 37. Vamos a ver ahora entonces, viendo ya lanzando estos dos tipos de oráculos, el de las posibilidades y el de los enamorados, que lo que tanto esperas, viene para ti un amor ideal. ¿Qué es lo que tanto estás esperando? Pues vendrá ese amor ideal. Sí que te digo algo, ese amor ideal no necesariamente tiene que ser el pasado, también puede ser alguien del futuro. Vamos a ver tu carta guía. ¿Qué te dice tu carta guía? Como consejo, como advertencia, como dándote una guía, pues efectivamente es la carta guía, las cartas de tus guías. Vamos a ver qué dicen esas cartas. Aquí está: las comunicaciones no se harán esperar. Ahí está esa persona que necesita e insistirá mucho en hablarte. Alguien te habla y recibes mensajes. Vas a ver que vas a comenzar a recibir algunos mensajes en cualquier momento. No te puedo decir cuándo, Aries, pero pareciera ser que en cualquier momento empiezas a recibir algunos mensajes. Y esos mensajes necesariamente son de esa persona que está insistiendo, va a insistir mucho. El problema aquí está como todo, que quizás a lo mejor tú no le estás creyendo mucho lo que te puede hablar. Sabrá Dios que tantas cosas pasaron que ahora tú no quieres creerle. Probablemente, mira, es que cada quien, como quien dice, el que siembra, recoge lo que siembra, ¿cierto? Si sembraste mal, recoges mal. Si
Sembraste dudas, recoges dudas. Viene ahora el oráculo del amor y el desamor. A ver qué otra cosita nos van diciendo. Date cuenta que estas son como, están saliendo como una secuencia, ¿entiendes? Esto es lo bueno de los oráculos, que son muy directos y son un tipo de oráculos que me conseguí muy buenos, muy directos y que van como quien dice, van al grano. Vamos a ver, oráculo del amor y el desamor. Está esta cartita y esta carta es la número 4, la número 1. Claro que le va a doler tu indiferencia. Lógicamente, si tú lo que tienes es dudas acá, para comenzar, eso no va a ser tan rápido. Eso no va a ser que de una vez ya vas a tener la confianza y ya de una vez vas a depositar confianza. Si lo que sembró en ti fue desconfianza, lo menos que tú puedes tener para esa persona ahorita sería desconfianza, sino indiferencia, en todo caso. Y antes de lanzar las cartas ya del tarot, vamos a ver las conclusiones de este oráculo. ¿Cuáles serían las conclusiones realmente acá? Que lo que habría que hacer, lo que te recomendaría aquí en todo caso el oráculo, las recomendaciones, las conclusiones. Vamos a ver entonces cuáles serían. Vamos a ver acá, saco esta. Vamos a ver qué dice. Mantente optimista sobre tu vida amorosa. ¡Wow! Mira, esta es la conclusión, vamos a decir así, antes que todo. De todo, esta es la conclusión que hay. Sea lo que sea, venga como venga, pase lo que pase, sientas lo que sientas, mires lo que mires, hay que mantenerse optimista sobre tu vida amorosa. Optimista antes que nada. Ok, mi querido y adorado Aries, yo no sé si en alguna manera, de una manera u otra, pudiste haber sentido alguna resonancia acá. Entonces vamos a ver aquí qué te puede estar diciendo tu querido y adorado tarot, tu tarot bendito. Vamos a ver una carta que yo pueda sacar para ti y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa, cómo te sientes tú, cuál es la energía que trae esta persona, que traes tú para con esta persona o con lo que estamos planteando. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué es lo que hay. Vamos a mezclarla mejor, un poquito más, para poder entonces sacar una sola carta. Saco, y en esa carta vamos a hablar mucho de esa energía o lo que sea necesario. Vamos entonces, saquemos acá tu carta, porque el planteamiento sería que insiste mucho y quiere que le perdones y que olvides y que vuelvas a comenzar. Pero si no le crees mucho, ¿cómo hacemos? Es lento el proceso. Mientras tú caes en cuenta o si de verdad sientes que le puedes creer, ahí es donde está el problema. ¿Me explico? El problema es realmente que no le crees. Vamos a ver, entonces, tu carta. Uy, mira, aquí está el paje de pentáculos. Como que tú no quisieras, en el fondo, pareciera ser que no quisieras cristalizar ni materializar nada. Te cuesta, honestamente, Aries. Es más, te cuesta inclusive hasta creer que esa persona va a insistir. Tú estás ahorita de una manera que no te estás creyendo ni siquiera que a lo mejor esta persona pueda volver. Te sientes un poquito como decepcionado, decepcionada, como que no hay nada que materializar, no hay nada de qué hablar, no hay nada en qué invertir. Pareciera que así fuera, ¿verdad que sí? Pero esta persona te dicen al final de todo, recuerda las conclusiones. Mantente optimista sobre tu vida amorosa. A pesar de esta carta, porque ahí es la que estoy viendo, por eso me sale esta. Y por eso te sale este pequeño consejo, que te mantengas optimista sobre tu vida amorosa. La conclusión de todo esto. Y deja esto atrás, mi querido Aries. Sientes que ya no viene, sientes que no crees que esto puede pasar. Definitivamente, pues, a lo mejor entonces la lectura no será para ti, probablemente, porque esta persona insiste mucho. Quiere que le perdones y no es que insiste, va a insistir mucho. Quiere que le perdones, que olvides, que volvamos a comenzar, pero es difícil creerle. Ahora
Vamos entonces a ver, pues, si realmente es así como tú lo piensas. Vamos a ver si de verdad esta persona sí es cierto no tienes que creerle. Vamos a ver si es verdad eso. Vamos a sacar aquí unas cartitas. Vamos. A ver qué pasa aquí, qué tenemos que decir, cómo está todo. Está bien. Realmente esta persona, qué energías está emanándote. ¿Qué energías pueden haber acá? Así que te digo. Vamos, pues. Entonces, empecemos. Vamos a ver qué es lo que hay. Con todas y las que tengamos que ver más adelante, ¿verdad que sí? Pero más que todo la energía de esa persona. ¿Cómo está esa energía de esa persona ahorita para contigo y con esa situación? Y para tu energía, ¿qué responde? Si esta persona también siente que de verdad no quiere más ilusiones. Y sí que te digo que hay que tener siempre un poquito. Y por eso es que tú, que quizás a lo mejor no le crees mucho. Estás como incrédulo, incrédula, porque la persona no ha sido un santo niño de Atoche, ¿no? No ha sido una Santa María, si se quiere, ¿no? Es una persona que ha dicho sus mentiras y que te ha envuelto y que te ha dicho y que ha sido un encantador de serpientes, va para allá, va para acá. Entonces, sí que te digo, no es una cosa que digamos, por eso es que tú sientes que no tienes que creerle o que no le puedes creer. Es cierto, aquí está la energía de esa persona. No la podemos negar, mi querido y adorado Aries. Las cosas son como son, al pan pan y al vino vino. Por eso es que tú no, por eso es que dice aquí este oráculo del planteamiento, no es fácil creerle, lógicamente que no es fácil creerle. Ya estoy viendo la carta. Seguimos adelante. Esta persona siente que ha sido injusto todo esto, que ha habido una injusticia. Esta persona, en el fondo, no ha querido reconocer, en dado caso, muchísimas de las actuaciones que han habido en la relación. O ese corte, o esa relación que se cayó, o esa separación, o esa definitiva decisión que pudiste haber tomado tú en todo caso. Pareciera que fueras tú que la tomaste porque te hartaste. Esa persona la siente como que no fue justo. Y no está tampoco esa persona como muy balanceada todavía. La reina de bastos también le habla. Y fíjate, tres cartas invertidas. La reina de bastos como diciéndole, mira, ya es hora de que salgas. Si no terminas de hacer lo que tienes que hacer o de hacerle entender a Aries o que te crea realmente, ponle pruebas en la mano. Si no trabajas por eso, olvídate que esa persona, Aries, se te va a ir, definitivamente. Es así como una advertencia que le está dando el tarot a esa persona, a tu persona especial. Sí que te digo, o a tu ex. Vaya, pues, vamos a seguir acá a ver otra cosa. Mira, sí, esta persona sí quiere venir a tu jardín de amor, quiere de verdad otra vez invertir. Es la reina de pentáculos, como que quisiera nuevamente invertir. Sí, señor. Y mira, está estudiando ya la posibilidad de una vuelta. No es tan rápido, sí que te lo digo. Va a insistir bastante, pero ahorita si no lo ha hecho es porque está estudiando todas las posibilidades, todos los pros y los contras, porque también no se va a tirar por un barranco. Así sí que te digo. Y sí, mira, está analizando la situación. Ahí sí que te digo, esta persona está analizando y mira, está volviendo también con las paticas como que dice para arriba, con el rabito entre las patas. Esta persona sí va a regresar, sí que te lo digo. A lo mejor le duele mucho esa indiferencia tuya, porque sí es cierto, tienes toda la razón para desconfiar de esa persona. Es una persona que de todas ha hecho sus mentiras o ha ocultado verdades. Y a la larga vienen siendo como mentiras si lo ponemos, si lo vemos desde ese punto de vista. Y entonces ya tú conoces a la persona, ya tú sabes cómo es la persona. Y por eso es que quizás a lo mejor tú ahora no le crees. Pero sí que tiene algo que decirte. Ahora sí las comunicaciones van a empezarse a fluir. Sí le va a doler un poco esa indiferencia tuya, pero tú te tienes que mantener optimista sobre tu vida amorosa.
Lo que es para ti, será para ti. Si esta persona es para ti, no te quepa la menor duda que esa persona va a volver. Si no es para ti, definitivamente entonces que se aleje y punto. Pídele a tu ser interno que si esa persona realmente es para ti, honestamente, que entonces que venga, que se manifieste, pero que si no, que definitivamente se aleje y que te deje tu vida en paz, si se quiere, porque tú necesitas continuar con tu vida. Y mientras tanto, mantente optimista en cuestiones del amor, sobre tu vida amorosa, ¿de acuerdo? Para finalizar, vamos a ver qué carta hay, qué energía está envolviendo a esta situación en este momento. Tienes toda la razón de no creerle, lógicamente. Pero si viene esta persona, está tomando decisiones y si viene. Está en ti ponerle los punticos, como quien dice, los punticos sobre las IES. Sí, señor. Que tienes que activar tu chakra de garganta. Y vamos a ver aquí otra más. Hay aquí un reconocimiento y una recompensa. Vas a tener tú tu reconocimiento y tu recompensa, mi querido y adorado Aries. Tú no te preocupes por eso. Vas a tener tu reconocimiento y tu recompensa. Todo lo que tú has hecho, vas a ver que esto va a dar frutos. Todo lo que ha pasado, ahora vendrán para ti las mejores cosas. No te preocupes. Con esa persona o sin esa persona, pero vas a tener reconocimiento. Recuerda, no necesariamente porque esa persona vaya a venir, es que va a ser lo máximo de tu vida. Va a ser lo maravilloso, va a ser la recompensa. Uno nunca sabe, pues. A veces las segundas partes son buenas, a veces las segundas partes no son tan buenas. Lo cierto de todo esto es que hasta ahora, hasta donde lo que te tengo que hablar es que esta persona sí regresa, insiste mucho y quiere que le perdones. Sabe que cometió errores, sabe que dijo mentiras, sabe que de verdad te envolvió, te echó tierra en los ojos en cualquier momento, te dijo verdades a medias o mentiras disfrazadas de verdades, o al contrario, no lo sé. Lo cierto es que por eso es que tú no le crees, es cierto. Pero las comunicaciones van a comenzar a hacerse. Vas a tener mensajes, tiene algo que decirte. Lo primero tú tendrías es que precisar a esa persona y saber qué tanta verdad o tanta no verdad está diciendo o está trayendo, para tú saber a qué atenerte. Ya le conoces, ya tienes que tener otra técnica o otra táctica diferente. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Un besito. Bye bye.